Buen día, ahora es el turno para el profesor Luis Felipe Cantillo Acosta y Henry Brujés Carbono, los dos son psicólogos. El profesor Luis Felipe Cantillo es especialista en análisis de conducta aplicada, magíster en neuropsicología y magíster en educación, coordinador del área de neurorehabilitación del programa de atención psicológica de la Universidad del Magdalena, docente de la Universidad Sergio Arboleda y Universidad del Magdalena, investigador del Grupo de Investigación de Salud Familiar de la Facultad de Ciencias de Salud, categoría B1 de Colciencias. Y Henry Brujés Carbono, psicólogo, entrenamiento en rehabilitación asistida por software en el Neurobehavior Institute of Miami, estudios en pedagogía, maestría en educación especial, docente de planta de la Universidad Antonio Nariño, docente catedrático de la Universidad del Magdalena, investigador del Grupo de Investigación de Salud Familiar de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad del Magdalena, categoría B1. Entonces, les doy la palabra. Bueno, de antemano, Noelia, muchísimas gracias por la invitación realizada. Hoy hablaremos un poquito de lo que es Huntington en la infancia. Son casos bastante atípicos, pero bueno, aquí para responder inquietudes y para aclarar algunas dudas que se presenten. Profesor Henry. No, sí, igualmente, sí, el día de hoy vamos a compartir un poco qué es lo que se sabe con respecto a la presentación del Huntington en menores. Entonces vamos a compartir un poco con ustedes artículos, investigaciones relacionadas con, que nos darán una óptica un poco más amplia respecto a la presentación del Huntington en niños, ¿vale? Tengo unas preguntas moderadoras, ¿no? ¿Hay algunas preguntas? Sí, entonces vamos con las preguntas. Iniciemos con las preguntas que giran alrededor de este tema. La primera ¿es parecido el cuadro sintomático de enfermedad de Huntington en niños y en adultos? Bueno, en cuanto a ello, todavía se realiza investigación, pero se ha determinado que las características sintomáticas o los síntomas prodrómicos varían un poco cuando se presenta el cuadro en estadios primarios. Se ha descubierto que la incidencia, a diferencia del Huntington en adultos, comienza siendo un poco más cognitiva. Comienzan a aparecer algunos cambios comportamentales que pueden confundirse, de hecho, con otros cuadros estipulados dentro del DSM-5. Conductas como o trastornos como el trastorno negativista desafiante o el mismo déficit de atención con hiperactividad pareciesen asemejarse al inicio de Huntington en menores. No sé, profe, ¿tienen? Y igualmente, a nivel cognitivo, algunos investigadores han encontrado que los menores que presentan, en este caso, la condición, tienen mayor dificultad para la adquisición del conocimiento. Y no solo esto, a la hora de adquirir, muchas veces suele haber un proceso de calaje con respecto a, y se pierden esas funciones adquiridas o esos elementos que igualmente han incorporado. Entonces, no solo como lo plantea el profesor Luis Felipe, alteraciones a nivel conductual, sino también se presentan a nivel cognitivo. Entonces tenemos que tener muy presente estos elementos a la hora de, y claro, es prioritario igualmente que normalmente se haga un diagnóstico adecuado porque suele confundirse, como lo plantea, hasta con TDAH. Entonces tenemos que tener eso muy presente, claro. Hay que entender también que la prevalencia es mínima, es decir, en menos de 20 años la tasa es solo de menos del 10% de aparición. Sin embargo, uno tiene que ir teniendo mucho cuidado al momento de la presentación misma del síntoma. Sabemos que la enfermedad de Huntington, pues hasta el momento no tiene cura o no es reversible, ¿cierto? Hablamos de que se manifiesta en la afectación de uno de los genes, una producción como de lo que llamamos nosotros huntingtina, que es un trinucleótido llamado CAG, que termina afectando ¿qué? ¿Cuál es lo importante de esto? Entender que
las afectaciones giran en dos grandes entornos, en un entorno cognitivo, ¿cierto? Y en un entorno motor. Sabemos que en adultos afecta directamente el entorno motor en primera medida y comienza a deteriorar toda la zona basal, empieza a producir un deterioro basal, pero en menores se manifiesta de forma distinta. Importante los cuidados paternos, importante el núcleo académico, importante el núcleo de pares que tenga el menor, porque ellos son los que van a hacer mejor pues la calidad de vida. No podemos, como le digo, no podemos atacar la enfermedad, no podemos destruir la enfermedad, pero sí mejorar la calidad de vida de quien la sufre. Entonces, eso es lo que las investigaciones hasta el momento. De hecho, estamos trabajando junto con la Universidad del Sur de California en una categorización a menores que tienen prevalencia a la enfermedad de Huntington. Y bueno, hemos hallado cosas bastante interesantes. Perfecto. Bueno, otra pregunta que surge en este tema es, ¿qué se recomienda para la psicoeducación de estos niños? Pues no sé, ¿sí? Apuntar exactamente. Bueno, hay que entender que presentar la enfermedad es complejo en la infancia, no solo por el hecho de las alteraciones cognitivas que el menor presentará, sino igualmente los elementos sociales y afectivos que conllevarán el hecho de padecer la misma. Entonces, a nivel psicoeducativo tenemos que trabajar mucho en lo que es reverberar circuitos. O sea, ¿qué pasa con esto? Tenemos que básicamente fortalecer mucho más los procesos de aprendizaje o utilizar mayores estrategias en los procesos de aprendizaje, como son multimodales, aquellas que tocan varias vías sensoriales en el menor, para que la información se consolide de mejor forma y sea mucho más difícil al desgaste bueno, en este caso, neurogenerativo que va a presentar el Huntington, ¿vale? Entonces tenemos que trabajar, primero, multisensorialmente, que la información se integre en diferentes vías sensoriales. Segundo, tenemos que utilizar mucho el componente afectivo, porque definitivamente trabajar con un menor que pues tiene ya conocimiento de su diagnóstico es difícil. Saber, pues el hecho de trabajar esta situación, porque inicialmente tenemos que, de cierta forma, desvincularlo un poco para que él comience a conectarse definitivamente y a emocionarse con los procesos de enseñanza. Tenemos que hacer un trabajo fuerte los psicólogos en este caso con estos menores, pero este sería como lo prioritario, ¿no? Utilizar mayores vías sensoriales en el proceso de aprendizaje, utilizar el elemento emocional que, como lo plantea el doctor Mora, solamente aprendemos aquello que amamos. Entonces, definitivamente tenemos que hacer que estos menores se enamoren del aprendizaje, se enamoren de las clases, se enamoren de todo el entorno educativo y aquello que le proporciona información. No sé, profesor. Claro, importantísimo también entender que en el ámbito psicoeducativo el núcleo juega un papel importantísimo. Las campañas de cuidado del cuidador, que son fundamentales en los tratamientos, en el paliativo de la enfermedad, porque un núcleo deprimido va a generar un menor deprimido. Entonces, si el núcleo está sólido, si tiene, como dice uno, el árbol de 5, si hay 5 personas al menos pendientes de la evolución de la enfermedad, al cuidado del menor, fortaleciendo autoestima, la autoestima hay que trabajarla directamente, que no se desvincule de los pares, que el menor continúe hasta donde le sea posible un ciclo académico y trabajando mucho los aspectos que decía el profesor ahora, todo lo que hace parte del entramado de la psicomotricidad, del trabajo interdisciplinar, del apoyo parental en el modelo de crianza, de un núcleo o un entorno próximo que sepa, que tenga conocimiento y que pueda manejar las situaciones de forma positiva. Creo que hay mucha literatura que data sobre el manejo o el cuidado del cuidador, que es tan importante en las enfermedades que afectan la salud mental. Creo que esa es la forma más
recomendada para el manejo en menores. Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta que es, ¿qué otros profesionales se requieren en el proceso terapéutico cuando se presentan estos casos? Bueno, aquí es importante entender que la rehabilitación es una labor grupal. Esto no lo logra un solo profesional. Aquí interviene el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta, cada uno pues atendiendo. Exacto, el pedagogo. Entonces, el terapeuta ocupacional reinsertando la vida diaria, que demore más tiempo de pronto en activarse el movimiento correiforme, el fisioterapeuta trabajando lo que es espasticidad, trabajando la hipertonía que van, o la rigidez que van logrando los pacientes que tienen la enfermedad de Huntington. El fonoaudiólogo, toda la musculatura fonoarticulatoria, la deglución, el psicólogo brindando herramientas para la adaptación a los entornos, el psicopedagogo, profe, el magíster. Bueno, en este caso, en el caso del psicopedagogo, el magíster, en este caso el educador especial, pues acoplando el currículum para que sea más fácil por decirlo así, de mucho mayor acceso para el menor que presenta la enfermedad, acoplando la temática, ¿no? Básicamente estamos muy relacionados con lo que son el proceso de educación de cajón. Simplemente le damos información al estudiante para que retenga, pero en realidad tenemos que hacer que esta información la lleven a contexto, la coloquen en práctica. Entonces todo ello afianzará mayormente este proceso o la adquisición del conocimiento en nuestras cortezas cerebral, ¿vale? Entonces necesitamos acoplar el currículum, necesitamos, como lo había anunciado anteriormente, educación multimodal que vea y apunte a las diferentes áreas sensoriales de nuestra corteza y demás elementos que permitan, en definitiva, o que apoyen, en definitiva, en este caso, la adquisición del conocimiento. Podemos desconocer tampoco que ese grupo interdisciplinar tiene que coayudar a la misión farmacológica. No podemos desconocer tampoco el papel tan importante que tiene la farmacología en una pronoxis positiva de un paciente con Huntington. Sabemos que no podemos revertir la enfermedad, pero su deterioro va de la mano entre una recuperación o una adaptación al entorno del que juega un papel fundamental, el entorno rehabilitador, pero también de una función farmacológica que mejora los procesos. Hay mucho medicamento en este momento que intentan minimizar el deterioro de la enfermedad y que nos coayudan a los rehabilitadores a normalizar las funciones. Sabemos que no la vamos a llegar a normalizar, pero sí en niveles cercanos a esa normalización. Esa es nuestra labor primaria en el trabajo con menores con Huntington, que como les digo, son muy contados casos de los que se tiene data. Estamos trabajando en este momento fuertemente entre muchas universidades para tener resultados un poco más acertados sobre otros síntomas que se presenten en la primera infancia que coayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros menores. La labor que está desarrollando Kimi es importantísima para una enfermedad de las que son conocidas como desprotegidas, como lo es la enfermedad de Huntington. Entonces, esperamos poder encontrar bases sólidas para mejorar esa condición de esos menores que tanto lo necesitan. Ok, ¿y ustedes qué les recomiendan en este caso a los entes primarios en salud, los que primeramente son los que van a atender o que van a ver un cuadro inicial de alguno de los niños? ¿Qué deben tener presente ellos? Seguramente lo lograrán identificar, pero en este caso, ¿qué recomendación se les debe hacer? Aquí hay algo muy, muy destacado, que es una actividad que hacemos el profesor Henry y yo regularmente en la formación de nuestros psicólogos, y es el simulacro de COVE, de Comité de Vigilancia Epidemiológico, donde todos los entes
manejan una problemática, y el Huntington lo hemos tratado varias veces, y a nosotros nos asombra la capacidad que tienen nuestros estudiantes de ponerse en contexto, de sentir y de ser empático con el otro y con la enfermedad. Faltan campañas del nivel EPS, falta apoyo logístico, apoyo en conocimiento, desde el nivel privado y desde el nivel público, en la formación de profesionales para esto, de manejo del cuidador, de cuidado del cuidador, de normalización académica por parte de las secretarías de salud, de educación, campañas en brigada de la Secretaría de Salud, los entes universitarios, que son quienes van regulando el conocimiento, normalizando el conocimiento sobre la enfermedad, tienen una función social que, como decía el rector de la Universidad del Magdalena, la universidad se llama universidad porque no puede ser excluyente, porque a ese contexto tiene que apuntar, porque a esa población debemos llegar. Entonces, esto no lo hace un solo organismo. Proyectos como Kimi, que terminan uniendo todos los niveles o todos los sectores para favorecer una iniciativa, una enfermedad desprotegida, es lo que necesita no solamente el nivel salud, es lo que necesita la empresa multisectorialmente para apoyar y para sacar adelante estas enfermedades desprotegidas. Entonces, ¿qué es importante? Claro que es importante la unión de todos los sectores en la mejora de los pacientes con Huntington. Cada uno desde su quehacer, las ONG son importantísimas, porque al fin y al cabo son quienes terminan estando allí con el paciente, con su entorno, las facultades no solo de ciencias de la salud. Que me gustó del proyecto y que me parece fundamental en todos los niveles, que el proyecto no desampara ninguno de los accesos que pueda tener la familia a salud, a vivienda, a educación, el sector productivo, ¿cierto? El cuidador, si uno se va por lo menos nada más el cuidador regularmente pierde el sustento, porque estar con un paciente con Huntington requiere una atención indivisa, renunciar al puesto que se tenía, renunciar para dedicarse a cuidar al familiar. Y es ahí donde el trabajo interdisciplinario, intersectorial, eso que llamamos una mesa intersectorial, juega un papel fundamental en ese proceso, en ese individuo que tiene que pensar o que se levanta pensando diariamente qué va a hacer del día siguiente. La enfermedad va a seguir avanzando, su calidad va a seguirse deteriorando y no hay herramientas para salir. Es jugar de forma empática, multisectorialmente y trabajar para que esto vaya cambiando. ¿Usted, profe, sí? No, igualmente, como tú lo planteas, Luis, yo creo que esto es un proceso que invita a la unión, claramente, tanto el aspecto educativo. Necesitamos es sincronizarnos todos, básicamente para buscar los mismos objetivos y de cierta forma, pues, sabemos que no vamos a recuperar 100% a la persona, pero vamos a generar un proceso de retraso en la presentación ¿vale? Y en este sentido sí necesita el apoyo de todos, tanto de elementos como el hecho de saber que tienes un hogar, ya una preocupación menos, un elemento menos pues, a tener presente el hecho de que tienen un adecuado sistema de salud, que se le brinda la atención adecuada, es otro elemento menos de preocupación, y esto igualmente va mejorando la calidad de vida de la persona. Eso es básicamente a lo que tenemos que apuntar, ¿no? A mejorar la calidad de vida de cada una de las personas que presentan esta condición específica. Entonces, pues esa es la invitación. La invitación es a unir fuerzas con esta situación, a unir fuerzas, pues, básicamente para propiciar la mejora de la calidad de vida de la población. Bueno, muchísimas gracias a los dos por su intervención. Más adelante, pues, los participantes les harán más preguntas al respecto. Muchísimas gracias.